Buenos días y muchas gracias por la oportunidad, a ESRI, por la oportunidad que nos permite poder explicar nuestra experiencia en ordenación del territorio y en la información territorial asociada a esta ordenación del territorio. Y en concreto, el último paso que hemos dado con los indicadores de sostenibilidad territorial y urbanística. Me acompañan conmigo Estíbaliz Martín, técnico de estudios de ordenación territorial de la dirección, y por otro lado también José Antonio Sánchez de la empresa GIS, que nos ha ayudado en todo este tiempo en los aspectos de tipo tecnológico. ¿Por qué no va? ¿Por qué no vas? A nosotros en la Dirección de Ordenación del Territorio nos ha tocado desarrollar las figuras que estaban previstas en la Ley 490 de Ordenación del Territorio del País Vasco. A diferencia un poco de lo que hemos visto hasta ahora, que es un poco la experiencia del planeamiento urbanístico, a nosotros nos toca volar el territorio desde más altura y en esa medida nos ha tocado desarrollar las directrices de ordenación territorial, que es una figura que, como quien dice, da un esquema para todo lo que es la comunidad autónoma, los planes territoriales parciales, que como luego veremos, pues vuela ya a un nivel de el planeamiento territorial a escala de área funcional, casi a escala comarcal, los planes territoriales sectoriales, donde se ejecutan pues las políticas de carreteras o también los aspectos de protección de los espacios naturales o de protección del litoral, etcétera. Y después de estas figuras que establecemos, viene ya el planeamiento urbanístico de cada uno de los municipios. Para desarrollar esta ordenación del territorio, paulatinamente hemos tenido que desarrollar una información territorial acorde a estos documentos que íbamos generando. En su momento empezamos con los inventarios de planeamiento, en el sentido de decir qué planeamiento está vigente en un municipio. No es el decir solo el plan general, sino luego toda la retahíla, todo el rosario de modificaciones que vienen a continuación. El UDALPLAN, que es un sistema de información geográfica que nos permite dar el plano de la clasificación y la calificación urbanística de cualquier punto de la comunidad autónoma, actualizada la información anualmente, y luego los indicadores de sostenibilidad territorial y urbanística, que es lo que vamos a ver. Todo esto se puede entrar a través de GEUSCADI. Todo lo que vamos a ver está en la página web. La primera escala es la escala de las directrices de ordenación territorial. Este es un documento que nosotros aprobamos en el año 97. Ahora mismo estamos en un proceso de revisión de este documento. El documento de las directrices pues hablaba de todos los sistemas de espacios naturales, de los aspectos de las infraestructuras de transportes y comunicaciones, el sistema urbano, que es el documento que se aprobó en el 97, y ahora estamos en proceso de revisión del documento y pensamos aprobar inicialmente el documento de revisión en noviembre de este año, donde hablamos de la infraestructura verde, donde hablamos de la movilidad, hablamos del sistema urbano, de los ejes de transformación, etcétera. Es decir, este es una escala a nivel regional, a escala de la comunidad autónoma. La siguiente escala que nos ha tocado desarrollar es la escala del planeamiento territorial parcial, que es un poco esta escala, ¿qué pasa? Donde ya volamos a un nivel más bajo, y donde nos encontramos, por ejemplo, con esta área funcional, que es la zona, el entorno de la ciudad de San Sebastián. Este es un ámbito de unos 13 municipios y lo más característico es en la línea de la costa, pues la Concha, etcétera.
y llevamos a este nivel de definición, donde están todos los aspectos que son supramunicipales, la ordenación del medio físico, con la infraestructura verde, la movilidad interurbana, no la movilidad local, los aspectos del medio urbano, la ordenación de parque, viviendas y actividades económicas. Nuestro territorio es pequeño, 7.000 kilómetros cuadrados, es un territorio de 2.100.000 habitantes. Entonces, la preocupación por la disponibilidad del suelo, por la administración del suelo como un bien escaso, es una preocupación que está y que ha sido abordada por el planeamiento territorial. Entonces, nosotros tenemos ya desde el año 92 que comenzamos con el Udalplan, todas unas bases de datos y un sistema de información geográfica que nos permite saber no solo lo que es el plano de clasificación y calificación del suelo de cualquier punto, sino también a enero de cada año saber luego veremos el plano, el número de viviendas, la capacidad del suelo por construir, número de viviendas existentes, número de viviendas previstas, etc. Pero bueno, me he pasado este capítulo del planeamiento territorial sectorial, donde también nos ha tocado desarrollar el plan territorial sectorial de ríos, con todos los aspectos de inundabilidad, actividades económicas, litoral, etc. Para nosotros hacer esos documentos, abordamos este banco de datos territoriales de Udalplan, donde nos da, con una información de todos los municipios, nos da el plano de clasificación y calificación de toda la comunidad autónoma. Aquí tenemos actualizado de todos los años lo que es la ordenación del suelo no urbanizable y lo que es también la calificación del suelo urbanísticamente clasificado como urbano urbanizable. Y tenemos una base de datos asociada a cada uno de los ámbitos, de tal forma que podemos tener con una actualización anual la capacidad residencial, la capacidad industrial, y al final tenemos los datos resumen de toda la comunidad autónoma, bien unidos por áreas funcionales, bien por provincias, de todo el suelo residencial, industrial. ¿Y esta información para qué es? Esta información, no le damos información al municipio. El municipio normalmente tiene más información que esta, pero damos una información para cualquier agente urbano, sea del tipo que sea sectorial, sea de promoción de suelo, etcétera, de dónde hay suelo en la comunidad autónoma, dónde puedo promover, dónde están las bolsas de suelo residencial, las bolsas de suelo industrial, dónde están las previsiones de infraestructuras, de carreteras, etcétera. Es importante, cuando hablamos de la información territorial, preguntarnos algo: ¿qué vamos a ser capaces de actualizar todos los años? ¿No? Porque no vale en un golpe de trabajo o por un encargo externo llegar a un nivel de información. Lo importante es ese nivel de información poder actualizar, ¿no? Nosotros pensamos que con el nivel de información de Udalplan es el nivel máximo que podemos llevar desde un gobierno vasco, ¿no? Donde tenemos que abordar la información de 250 municipios, no solo recoger su plano de clasificación y calificación del suelo, sino también todos los años las licencias que se han concedido en cada uno de los ámbitos, cómo se ha desarrollado cada uno de ellos. Bueno, esto es una información que está ahí, y lo siguiente que nos toca explicar es los inventarios de sostenibilidad territorial y urbanística, ¿no? Porque este tipo de información nos permite hablar de los indicadores. Cada vez más la acción urbanística, la acción de la ordenación del territorio necesita ser medida, ¿no?
De hecho, además, en la revisión de las directrices hemos metido un capítulo de gobernanza, ¿no? ¿Qué es esto de los indicadores, ¿no? Pues bueno, de la misma forma que nosotros cuando vemos las noticias y nos dicen el número de muertos en accidente de tráfico este año ha sido de tantos y el año pasado fue tal, y hay un indicador que mueve verdaderamente una política, también tenemos que tener indicadores de ese tipo para lo que es la política urbanística y la política territorial. Es decir, un planeamiento no puede juzgarse por el me gusta, no me gusta. Un planeamiento tendrá que juzgarse cuánto suelo estamos artificializando, con qué densidad estamos desarrollando nuestra ciudad, etc., ¿no? Y esta es la reflexión que nos dan los indicadores, ¿no? Esta información de Udalplan nos ha permitido trabajar con 6 indicadores que nos permiten, indicadores que podemos tenerlos globalizados a nivel de la comunidad autónoma, a nivel de la provincia, a nivel del área funcional o también por municipios, ¿no? Algunos indicadores nos dan el modelo de ciudad, cómo es nuestra ciudad, cuánto suelo tenemos calificado para cada uno de los usos. Otros son de densidad, otros son de previsiones de vivienda, otros son de artificialización. Vamos a ver un poco estos seis indicadores que luego José Antonio los desarrollará de cómo se pueden ver a partir de la página web. Hemos hecho un marcapáginas. ¿Cómo es nuestro territorio? Pues nuestro territorio, que tiene 7.200 kilómetros cuadrados, pues resulta que el 6,78% del territorio lo tenemos artificializado, bien para uso residencial, bien para uso industrial o bien en forma de carreteras, ferrocarriles, etc. Esa información también la tenemos por áreas funcionales, que son estas 15, también las 3 provincias, etc. Este es el modelo de ciudad. Si nosotros bajáramos a Vizcaya, veríamos que este 6,78 se transforma en un 9,09%, etc. La densidad. Nuestra densidad es una densidad en la comunidad autónoma de 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero si la llevamos a la vertiente cantábrica, que es la densidad correspondiente a Vizcaya y Guipúzcoa, pues resulta que la densidad es de 515, en Vizcaya, de 515 habitantes por kilómetro cuadrado. Nos marca un criterio, ¿no? de cómo pues bueno, todas las políticas de administrar el suelo o de cómo es nuestro entramado urbano, etc. Pero si nosotros, la población, en este caso esta imagen es de todos los municipios, si nosotros la población la dividimos entre el suelo residencial, industrial o de infraestructuras, es decir, sobre el suelo urbanístico, y vamos un poco, hacemos la densidad de población urbana, pues resulta que nuestro modelo de ciudad es un modelo de ciudad denso con una densidad de 4.429 habitantes por kilómetro cuadrado. Si esto lo llevamos a Vizcaya, pues nos encontraríamos con 5.800. Y esto nos marca un modelo de ciudad, nos permite compararnos. Hay varios modelos de ciudad, es un modelo de ciudad americana, con todas estas grandes extensiones de vivienda unifamiliar aislada, el modelo de ciudad europea, más denso que la americana, pero menos denso que nuestra densidad. Y esto nos permite poder compararnos y poder ver cómo estamos. ¿Y cómo es el planeamiento? ¿Cómo es el planeamiento? Pues tenemos un planeamiento donde la superficie de suelo urbanizable en relación al suelo urbano es de un 19,88%. Y este parámetro lo podemos tener a nivel de todo el desagregado que antes citaba. O a la izquierda vemos, por cada área funcional, que también tendríamos por municipio,
¿Qué porcentaje del suelo urbanísticamente calificado es residencial o industrial? Es decir, el azul son industriales, los rojos son residenciales. Es decir, tenemos el modelo, entonces tenemos, pues más o menos en la comunidad autónoma, tenemos tanto suelo residencial como industrial. Pero si luego bajamos, vemos que en las áreas funcionales, en las comarcas, en las 15 que tenemos, pues es distinto. Hay unas comarcas más industriales, unas donde el desarrollo urbano residencial es más compacto, más denso, otras es menos denso, etc. O también, ¿cuántas viviendas estamos previendo en el planeamiento? Es decir, estamos previendo en el planeamiento un incremento de un 20% de viviendas con respecto a las viviendas existentes. Ese es nuestro planeamiento, en conjunto, parámetro que también tendríamos de forma desagregada. Esto nos permite mucho compararnos con otras comunidades autónomas. En estos años hemos oído mucho todo el tema del urbanismo del ladrillo, hemos visto muchos desarrollos residenciales paralizados, etcétera. Hemos visto extensiones enormes del crecimiento en forma de baja densidad, de adosados, etcétera. Pues bueno, ¿cómo es eso también? Es una forma, es necesario desde una política de ordenación territorial controlar esos desarrollos, ¿no? De alguna forma reconducirlos. Pues estos parámetros nos permiten saber dónde estamos o dónde tenemos que reorientar. O las densidades de vivienda. Una densidad muy baja artificializa mucho suelo, es insostenible territorialmente. ¿Cómo estamos creciendo? Pues bueno, la densidad del suelo urbano actualmente del suelo urbano que tenemos en el País Vasco es del 60,33 viviendas hectáreas. Es un modelo más bien denso. Aquí tenemos esta distribución por las 15 áreas funcionales. Si pasamos a la densidad prevista, o sea, colmatándose todos los suelos urbanos semiconsolidados, llegaríamos a una densidad de 67,80. Si comparamos con el suelo urbanizable, ahí veríamos un poco la asignatura de dónde tenemos que ir. Es decir, son parámetros que nos permiten, de alguna forma, ejercer una política de corrección, ¿no? En un tiempo nuestro problema era las grandes densidades de los polígonos residenciales. Hoy tenemos polígonos con una densidad excesivamente baja, lo que ha hecho perder la vida urbana de nuestras poblaciones, etc. Estos son indicadores que nos permiten reorientar nuestra política. O la artificialización. ¿Cuánto estamos artificializando al año? Es decir, ¿cuánto estamos, en este caso estamos llevando la artificialización a la calificación del suelo? ¿Cuánto suelo estamos calificando? Pues bueno, tenemos nosotros que medimos todos los años, pues 49.000 hectáreas tenemos hoy ya residenciales, industriales o de carreteras, ferrocarriles, sistemas generales. ¿Cuánto estamos artificializando? Esto es importante dentro de un contexto de sostenibilidad territorial, en el sentido de que cada vez estamos más preocupados por la mancha urbana y pensamos que tenemos que introducir parámetros de perímetro de crecimiento. Nosotros, que somos un territorio cuasi insular, necesitamos introducir políticas que impidan un crecimiento excesivo de la mancha urbana. Primero, porque iría en contra de nuestros recursos naturales, de los espacios naturales, y luego, por otro lado, porque si vamos a desarrollos poco densos, haríamos desarrollos sin vida urbana, etc. Entonces, este es un parámetro fundamental, que todos los años, de la misma forma que se analizan unos indicadores de todo tipo, pues este es un indicador ahora mismo fundamental, ¿no? ¿Cuánto estamos artificializando el año? Y cada vez ese será un parámetro fundamental, ¿no? Intentando evitar que la mancha urbana crezca, ¿no? Entonces, quiero decir que entonces nos encontramos un poco esta ponencia que yo quería explicar y que ahora, desde un punto de vista tecnológico, José Antonio explicará muy bien cómo estamos, pues bueno, nos permite hacer la política de gobierno.
política desde otro nivel, en ese sentido de decir, el cuánto, nosotros pensamos que el cuánto es un tema territorial. ¿Cuánto suelo hay que clasificar? ¿Cuánto suelo tiene que calificar un municipio? Pues bueno, hay unos parámetros. Nosotros damos unos parámetros. La forma, la densidad, esa también la da el ayuntamiento. Pero esta es un poco una consecuencia de una política de ordenación del territorio que nosotros necesitamos llevar adelante. Sin más, ahora José Antonio explicará un poco cómo lo tenemos esto. Decir un poco que todos nuestros trabajos, las directrices, todos los PTPs, todos los PTS, el UDALplan, todo está en la página web, de tal forma que con una actualización anual podemos saber, pues puede cualquier usuario desde fuera conocer toda la información urbanística. Y entrando en GEUskadi, pues ya no solo lo que es el planeamiento, sino muchas más materias. Sí, hola, buenas. Desde la empresa Estudios GIS el reto principalmente ha sido llevar a cabo la representación de todos estos indicadores a través de mapas temáticos y gráficos y mapas en 3D. Entonces, la aplicación principalmente, que está basada con recursos de la IDE de GEUskadi, haciendo uso de recursos de desarrollo como la API de GEUskadi y demás, pues nos permiten generar esos mapas y representarlos en la aplicación que estáis viendo actualmente, ¿vale? En principio hay una serie de indicadores, cada uno de ellos pues se representa o en 2D o en 3D en función de la información que se quiera representar y demás, ¿vale? Y luego pues todos ellos van acompañados de gráficas que ilustran más el dato y representan la información, ¿vale? Luego cada uno de estos datos están a diferentes niveles territoriales, a nivel de municipios, de áreas funcionales y demás. Y bueno, en principio, como os comentaba, tenemos aquí en la presentación, en la IDE de GEUskadi, pues están todos los recursos sobre los que se basa el visor. Hay un portal de metadatos, una API de GEUskadi, una serie de datos que nos permiten haber hecho esta aplicación, en la que todo detrás de ello pues está todo servido a través de servicios Argiserver, haciendo uso de estándares OGC y poco más. Muchas gracias por la presentación, por acudir a la presentación y a toda la gente que ha hecho este proyecto realidad. Gracias.